Hey, bienvenidos al podcast. Pásale y ponte cómodo, que aquí somos expertos en tocar esos temas que siempre pensamos, pero nunca preguntamos. No te preocupes, que aquí nadie es experto en nada. Somos mortales como tú. Pon atención, ponlo en práctica y aprendamos juntos. Hey, bienvenidos al podcast otra vez. Hoy es el capítulo número 7. Este capítulo está lleno de muchas verdades y los invito a que le pongan atención y que si se sienten familiarizados con esto, pónganlo en práctica también. Es un tema que muchos lo dejamos a un lado, pero que también es importante. Este capítulo se llama Caminando enmascarados por el miedo al que dirán. El miedo al que dirán es básicamente el miedo más importante para el ser humano. Puede ser el miedo de hablar en público, el rechazo o simplemente el que dirán. Cada vez que aceptas algo que no es parte de ti solo para encajar, te vas perdiendo a ti mismo, tu individualidad, y eso hace como resultado más rechazo. Aunque no lo creas, el miedo puede usarse a tu favor. Y contrario a lo que pensamos, no tenerlo puede ser algo que se active en tu contra. Según Abraham Maslow, para alcanzar nuestros objetivos necesitamos sentirnos aceptados y valorados. ¿Qué es el miedo al que dirán? Es el miedo que se experimenta a ser juzgado o evaluado por los demás. Podemos experimentarlo en situaciones en las que nos quedamos expuestos, como cuando le pedimos ayuda a alguien, cuando pedimos un favor a algún extraño, cuando pedimos trabajo, cuando nos le declaramos a alguien que nos gusta. Eso nos deja totalmente expuestos. Es básicamente el ser juzgado o ser evaluado. Y esto nos pone en tela de juicio con el rechazo. Hay dos maneras de tener el miedo al que dirán. El primero es que lo heredamos. El ser humano es un ser sociable desde tiempos prehistóricos. Vivimos en manada, tenemos la necesidad de ser aceptados por nuestro grupo. A eso lo llamamos que lo heredamos, porque lo heredamos desde nuestros antepasados, es algo que está en nuestra genética. O este miedo puede basarse en experiencias pasadas que te marcaron y te crearon algún vínculo con este. Por ejemplo, no sé, cuando nos declaramos a esa persona cuando estábamos en la escuela que prácticamente nos batió, o no, tal vez eras ese tipo de niño que no era tan bueno en los deportes y no lo elegían. O lo elegían al final, o no sé, terminabas siendo el último que formaba el grupo de exposición o algo. Eso te deja ese tipo de experiencias al rechazo y activa el qué dirán. El qué dirán es saludable para ti, pero de todo depende del grado en que lo desarrolles. Recuerda que no es saludable si se encuentra en los extremos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando una persona no come nada, no es saludable, porque no está comiendo nada, no tiene nada en su cuerpo, no tiene vitaminas, no tiene la energía que su cuerpo necesita. Al igual, cuando una persona come demasiado, come en exceso, también es malo para su salud porque se encuentra en el otro extremo. Se encuentra un cuerpo lleno, un cuerpo exhausto por toda la saturación de alimento. Pero, basemos esto en un ejemplo, en el bien común. Si a una persona no le importa el qué dirán en lo absoluto, esa persona crea su mundo y sus propias reglas. Entonces puede hacer lo que sea, lo que quiera, y a su criterio estará bien. Como si esa persona un día se levante y decide, ¿sabes qué? Voy a matar a alguien. Y como a él no le importa el qué dirán, él tiene su mundo, él tiene sus criterios, él simplemente lo hace. O se levanta un día y dice, ¿sabes qué? Voy a quemar la casa enseguida. Y como él tiene sus propias reglas, entonces él lo hace sin importarle. O dice, ¿sabes qué? Voy a golpear a mi vecino, voy a golpear a mi esposa. Y como pues él tiene sus propias reglas, él prácticamente lo hace y siente que está bien. No olvidemos que vivimos en una sociedad y que tenemos que tener cierto grado de atención con el qué dirán, pero tampoco podemos dejar que ciertas opiniones negativas rijan nuestras vidas. Para vivir en paz en sociedad tenemos que respetar ciertos criterios por el bien común.
Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, no, como lo decía anteriormente, no porque un día nos levantemos, no sé, que a alguien no nos cayó bien, vamos a ir a golpearlo, vamos a ir a hacerle daño a su casa o a su familia. Recuerda esos dos extremos, que ninguno de los dos es saludable. Uno, que no te importe para nada el que dirán, o ese tipo de persona que no puede hacer nada sin que estén de acuerdo los demás. Ninguno de estos es bueno, puesto que nos alejan de nuestra realidad y objetivos y terminamos viviendo vidas que no queremos o basadas en criterios de personas externas más que en el propio. ¿Cómo darme cuenta que estoy excedido? ¿Cómo saber que no estoy en uno de estos dos extremos? El número uno, un criterio importante para determinar esto, si no nos encontramos en uno de los dos extremos, es si tú muy a menudo, para no ser juzgado o confrontado, cambias tu manera de pensar solo para coincidir con los demás. Por ejemplo, si tu grupo de amigos o compañeros están convencidos que tener hijos es una necesidad y tú ni has pensado en casarte, como te has comprado esa idea para estar a par de ellos, entonces terminas diciendo que es cierto, cuando en realidad no concuerda con lo que tú piensas en realidad, con tu ideología de vida, con tu plan de vida, no concuerda lo que ellos dicen. Pero tú, para encajar con ellos, entonces tú decides comprarte esa idea. Por ejemplo, ¿no te ha tocado que, no sé, a algún grupo de amigos va a ir a algún concierto y tú en realidad ese artista ni te gusta y decides, oh sí, yo también voy, nomás para coincidir con ellos? Y ahí estás, no sé, hasta en el carro escuchando todas las canciones para aprendértelas, porque en realidad no te sabes ninguna. Ese es uno de los criterios para saber si te encuentras en uno de los extremos. Otro, tomas decisiones para y exclusivamente satisfacer las expectativas de otras personas. Por ejemplo, elegir un trabajo que todos dicen que es el mejor, o elegir una pareja porque tus padres dicen que es el mejor partido. Se me hace algo de lo más tonto, pero hay gente que sí lo hace. Eso te ubica en uno de los extremos. Otro podría ser también, necesitas constantemente la aprobación externa en la toma de decisiones pequeñas, como por ejemplo, no sé, te pruebas un vestido y inmediatamente le preguntas a tu amiga, ¿y si me ve bien? ¿Y cómo me queda? O no sé, haces algún tipo de comentario y le hablas a tu amigo y le dices, oye, si estoy bien el comentario que hice, o si estoy bien lo que dije, o no me vi mal en lo que dije. Esperamos que la otra persona responda explícitamente. Si no, hasta podemos cambiar de opinión o hacer otra cosa. O sea, decir, ¿sabes qué? Que te diga tu amiga, ¿sabes qué? Ese labial no se te ve del todo bien, pero a ti te gusta mucho el color rojo. Entonces dices, pues voy a cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque a ella no le gusta. Eso básicamente te centraliza en uno de los extremos. Otro es anteponer las necesidades de los demás ante las nuestras para resultar agradable. El no aprender a decir que no. Muchas veces, cuántas cosas no sé, en muchas relaciones de amistades es sí o sí. O sea, hay amigos que no les puedes decir que no y pues como ya estás ahí, terminas diciendo que sí. Y ahí te quedas. Otra es que dejamos que nuestra propia autoestima en manos de los demás. Si, por ejemplo, si nos dicen que somos guapos, no la creemos, al igual que si nos dicen que somos feos o desalineados. O sea, dejamos prácticamente el cómo sentirnos anímicamente en manos de otra gente. O sea, no visualizamos o no tenemos el criterio para decir, ¿sabes qué? Es básicamente la opinión de esa persona. Por ejemplo, en mi caso, el que dirán ha tomado muchas decisiones por mí. Como por ejemplo, yo solía no perderme ninguna reunión familiar, anteponiendo mis planes para acudir y ser familiar, entre comillas. Pero cuando dejé de frecuentarlos, ellos no volvieron a llamar. Y de primero sí me entristeció, la verdad, un poco.
y hasta asumí que lo que ellos pensaban o creían de mí. Me hice falsas ideas en la cabeza pensando que ellos tal vez estaban enojados o estaban disgustados. O sea, jamás antepuse que tal vez ellos también estaban viviendo sus vidas. Pero, pero una vez que formé mi familia y que los puse como prioridad junto con nuestros tiempos y nuestro estilo de vida, todo se tornó más coherente, más a mi favor. Porque yo había tomado las riendas de mi vida y por lo tanto mis decisiones y de mi tiempo. No veo ningún problema en agradar o gustarle a las personas, en realidad. O sea, somos entes que, como lo dije anteriormente, que venimos en manada y nos gusta agradar a los demás, pero el verdadero problema es cuando te transformas en alguien que ni siquiera está cercano a lo que tú eres en realidad. Caminas enmascarado para no ser rechazado, transformándote prácticamente en esclavo de sus opiniones. Entonces es como si todos los días te subieras a un juzgado y creyeras todo lo que te dicen. Y esas personas en realidad están ciegas, esas personas en realidad ni te conocen. Entonces tomar en cuenta esas decisiones es prácticamente irte al matadero diariamente. Recuerda que la única persona que tienes que gustarte es a ti mismo. Una de las cosas más impresionantes, hablando del que dirán, es que tanto la crítica como el rechazo tienen repercusiones en nuestro cuerpo. O sea, en realidad se sienten. O sea, sientes esa opresión en el pecho, sientes esa tristeza, sientes esa soledad. Pero del otro lado de la moneda, la aceptación también tiene un efecto placebo. O sea, sientes satisfacción, sientes placer cuando te aceptan, cuando te dieron ese trabajo, cuando están de acuerdo los jefes contigo, cuando te eligieron primero en el equipo de básquet, cuando tu novia te dijo que sí quería ser tu novia. Qué raro, pero el miedo tiene una función adaptativa. Nos mantiene alertas a lo nuevo. Pero cuando sobrepasa los excesos es cuando es el problema. Hasta hablando corporalmente. Voy a darte unas ideas de cómo te vayas poco a poco despegando del que dirán. Porque acuérdate que el que dirán es un miedo. Entonces del miedo nunca nos deshacemos totalmente. Pero espero y esto te ayude. La primera, y es algo bien trillado que yo creo lo escuchamos muy a menudo, pero es muy cierto. Métete en la mente que es imposible gustarle a todo el mundo. Y de hecho es sumamente desgastante e innecesario. Porque en realidad acuérdate que las personas, más les gustas a las personas cuando defiendes tus opiniones, cuando eres más